A través de www.cielosabiertosturradio.com, el pasaporte a una nueva vida. Aquí estamos a través de cielosabiertosturradio.com. En esta fecha 31 de agosto del año 2020, y para nosotros es un agrado el poder compartir con nuestros oyentes estos temas y poder transmitirlos a través de las redes sociales. Recuerda que nuestras redes se pueden ubicar con el nombre de Cielos Abiertos Tu Radio, Cielos Abiertos Tu Radio. Les queremos recordar a nuestros oyentes de que desde hace algunos lunes estamos abordando un tema muy interesante para cada uno de nosotros. Es eclesiología. Y en esta oportunidad vamos a seguir hablando ahora del tema de el gobierno de la iglesia. Vamos a saludar a nuestros invitados que se encuentran en México. Vamos a saludarlos y después vamos a compartir con ellos la temática para abordar en este programa. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ubicarlos por acá en pantalla para que los podamos saludar e integrarlos. Iniciamos nuestro recorrido de saludos con el pastor Miguel Cermeño. Pastor Miguel, una vez más muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir con mis hermanos y poder compartir con el público que nos escucha gracias a la radio. Y bueno, estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias, Pastor Miguel, por acompañar esta transmisión de Cielos Abiertos. Ahora le trasladamos este saludo al Pastor Serafín Romero. Pastor, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes, poder compartir esta temática y poder servir, por supuesto, a la iglesia por medio de tu audiencia, mi hermano. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora nos corresponde el saludo para el Pastor Alberto Rivas. Pastor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Esperamos que esta transmisión sea de bendición para todo aquel que la escuche. Muchísimas gracias entonces a nuestros invitados. También agradecemos a nuestros oyentes que se empiezan a conectar a través del Facebook Cielos Abiertos Tu Radio, Cielos Abiertos Tu Radio. Recuerda que también estamos en YouTube. Bueno. Hace 8 días hablábamos precisamente en el tema de la iglesia de esas metáforas. Ahora, ¿qué nos corresponde desarrollar en esta oportunidad? Bueno, vamos a hablar un poco de el gobierno de la iglesia. Algo también muy interesante en el cual debemos instruirnos y poder tener referencia qué menciona la palabra de Dios, qué nos dice las escrituras sobre el particular. Así que ese será el tema en primera instancia. Y bueno, vamos a preguntarle al Pastor Miguel, precisamente al Pastor Miguel, con respecto a ¿una iglesia debe ser gobernada? Que ese sea el primer interrogante. Y se lo trasladamos entonces al Pastor Miguel. Sí, cómo no, muchas gracias. Sí, la pregunta, ¿la iglesia debe de ser gobernada o el gobierno de la iglesia? De entrada, hacia a manera de introducción, este término de gobierno pudiera causar cierta reacción, porque ya sea que se asocie con aspectos políticos, y esto no es nada nuevo. De hecho, Marcos capítulo 10, 42, Jesús dice ahí la escritura, mas Jesús llamándolos les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Este problema de esta interpretación o asociarlo con el poder político
y con la experiencia que normalmente en muchos lugares se tiene, puede causar una reacción un tanto pues no correcta del gobierno de la iglesia, o incluso se puede tener esta reacción o esta mala interpretación porque se asocia al abuso espiritual que muchos han sufrido en algunos círculos que se denominan iglesias cristianas. Entonces, para poder comenzar, bueno, primeramente vamos a definir lo que es el gobierno, lo que es gobernar. Gobernar viene del griego kiberneain, que significa o se deriva de los usos de los pilotos cuando navegaban las naves, las embarcaciones. Entonces, este término implica la idea de controlar, la idea de dirigir. Entonces, y de hecho en la locución latina gubernare significa exactamente lo mismo que en griego, es controlar, dirigir, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una primera idea en cuanto al gobierno. El gobierno tiene que ver con control y dirección, ¿sí? Y surge una pregunta, ¿por qué control y por qué dirección en la iglesia? Y podemos contestar Hechos capítulo 20, versículo 28, donde dice que la iglesia es del Señor y que ha sido ganada por la sangre del Señor Jesús. Bueno, ¿por qué control y dirección en la iglesia? Porque la iglesia es del Señor y porque el Señor pagó con su sangre por la amada iglesia, es decir, porque ama a su iglesia. El primer punto que nosotros debemos de ver entonces es el amor que tiene el Señor por su propia iglesia. Y este amor nosotros lo podemos ver de una manera muy visualizado, la preocupación de este amor por su amada iglesia. En Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17, cuando Pedro está dialogando a solas con el Señor Jesús, y Pedro le hace la pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces, y en las 3 ocasiones, Pedro le contesta, sí, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos, en el versículo 15, en el versículo 16, pastorea a mis ovejas, en el versículo 17, apacienta a mis ovejas. Y después nosotros vemos que Pablo, en 1 de Pedro 5:2, dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. Es decir, en virtud del amor que tiene el Señor por su iglesia, en virtud de ese amor, de esa entrega que ha tenido el Señor, Dios manifiesta su cuidado. Y es por su cuidado, por su bienestar, por su crecimiento, porque ama a la iglesia, porque quiere cuidar a la iglesia, que es necesario entonces este gobierno que se tiene que ejercer en la iglesia, en la iglesia. Entonces, la iglesia, ¿por qué debe ser gobernada? Porque es del Señor, la iglesia, porque el Señor ama a su iglesia, y esto se hará a través del gobierno que el Señor establece en su palabra, y de lo que vamos a estar hablando en este programa y en los siguientes, de cómo se va a estar ejerciendo este gobierno. Entonces, primeramente, para aquellos que nos escuchan, cuando usted oiga la palabra gobierno, o cuando usted se entera que la Biblia habla de gobierno para la iglesia, pues no se espanten, no se asusten, no es una mala jugada, no es una experiencia adversa, una experiencia dolorosa, sino que básicamente es el cuidado de Dios que va a tener por su iglesia, controlando, delimitando y ejerciendo, dirigiendo a la propia iglesia. Bueno, pastor, muy oportuno pues este comentario, porque como tú muy bien lo mencionabas, ¿no? Y ya voy a ir con el pastor Serafín. A veces nos asustamos cuando nos hablan de gobierno, ¿no? Uno empieza a mirar, ¿será que es de la política que van a hablar? ¿Será que se van a meter en ese tema, el presidente? Bueno, tantas cosas, entonces muy oportuno. Bueno, queremos darle el paso también al pastor Serafín, que nos tiene allí también aportes. Pastor Serafín. Sí, mis hermanos. Esto del gobierno de la iglesia no es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió a los apóstoles o no es del Nuevo Testamento. Desde la antigüedad vemos que Dios puso gobernantes para su pueblo. Así que Dios desde todos los tiempos siempre ha tenido esta estructura o esta forma de guiar a su pueblo por medio de líderes.
por medio de dirigentes, por medio de gobernantes. Así que no es algo moderno, no es algo que se le ocurre a los apóstoles, viene directamente de Dios. Podemos ver a Moisés cuando lo colocó como dirigente del pueblo, podemos ver a Josué, el sucesor de Moisés, podemos ver cuando coloca a reyes, David, por ejemplo, y como bien cita Pastor Cermeño, es por el interés del bienestar de su pueblo. Esto mismo se aplica a la iglesia. Dios coloca a los gobernantes por el amor, sí, y por el deseo de bienestar de su pueblo. No es solamente por una mera ocurrencia. Por ejemplo, Dios dice a Israel en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Así que es Dios mismo el que pone el gobierno de la iglesia y a los gobernantes. ¿Okay? Entonces, simplemente para enriquecer, esto no es algo nuevo, esto es algo de siempre, desde el corazón, desde el pensamiento de Dios, ha estado y lo ha expresado en su palabra. Bueno, también es importante recibir estos aportes para que nos quede muy claro, porque sin duda cuando se habla de gobierno, bien se ha expresado, la gente se puede confundir. Bueno, ahora, como ya sabemos que esto aparece en la palabra, eso es lo importante, nos surge otra inquietud, y la inquietud es ¿qué tipo de gobierno, no? Bueno, ahora sabemos que es bíblico, citamos los pasajes, pero ahora para nosotros es importante, para la audiencia, es saber los tipos de gobierno. Y para ello, pues vamos a trasladarle la pregunta al pastor Alberto. Así que adelante, pastor Alberto. Sí, quisiera comentar que la palabra gobierno está muy relacionada con el reino de Dios, con el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y en el inicio, Dios creó un reino perfecto establecido en el Edén, en el cual Dios era el rey, en el cual Adán y Eva eran su pueblo, estando en el Edén, en una tierra. Y estos tres componentes, rey, pueblo y tierra, conforman a un reino. Este reino es perdido a causa del pecado del hombre y es cedido al príncipe de la potestad del aire. Entonces nos encontramos nosotros con un reino de las tinieblas y un reino de la luz. Y sin embargo, desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido un rey que vendría, un hijo de David. Y entonces, venido nuestro Señor Jesucristo, Él lo que predica y lo que podemos encontrar en los evangelios es lo que dice en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, Jesucristo es el rey, y este reino perdido por Adán en Edén, por el pecado, es recuperado por nuestro Señor Jesucristo, quien vence el pecado por medio de la obediencia, quien vence a la muerte por medio de la resurrección y está sentado a la derecha del Padre como rey. Y este reino está siendo establecido en este mundo con la venida del Rey, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la iglesia es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos un rey, tenemos a la iglesia que es el pueblo, pero estamos en esta tierra que no es la tierra prometida aún, sino que estamos viviendo un éxodo en el cual nosotros estamos siendo trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz, al reino de su luz admirable, con unas miras a una tierra que nos ha sido prometida. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el gobierno de la iglesia tiene que ver precisamente con esto, con el reino establecido por parte de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Este reino en el cual personas, hombres y mujeres son traídos a este reino de Dios por medio de la proclamación del evangelio. Y la iglesia es el medio por el cual estas personas, estos hombres y mujeres son traídos verdaderamente. Y entonces, como un reino, como tal, nuestro Señor Jesucristo es rey y Él ha puesto a gobernantes.
Es por eso que estamos hablando de la palabra gobierno. Y estos gobernantes, como bien lo dijo nuestro hermano Miguel, están encargados de la dirección o de dirigir o el control en cuanto a las actividades que el rey busca tanto para adentro del reino de Dios, hacia el pueblo, hacia la iglesia, como hacia afuera, hacia lo que está buscando este rey, hablando particularmente de la Gran Comisión. Ahora, este gobierno que podemos encontrar en la iglesia tiene distintas formas o tipos que han sido utilizados en la historia del cristianismo, y solamente quisiera mencionar 3 tipos o formas de gobierno que históricamente han sido utilizados. En la historia encontramos el tipo de gobierno episcopal. Es un gobierno, este tema es algo largo y no lo vamos a exponer, pero simplemente los quiero mencionar. Un gobierno tipo episcopal en el cual la autoridad o gobierno viene recayendo en un solo hombre. La iglesia de Roma, la iglesia católica romana, tiene este tipo de gobierno en el cual la autoridad viene cayendo sobre un hombre, en este caso el Papa. Hay un segundo tipo de gobierno, históricamente hablando, que encontramos a lo largo de la historia del cristianismo, que es el gobierno de tipo presbiteriano, y a grandes rasgos este gobierno recae en una pluralidad de ancianos, llegando a consejos de ancianos para resolver distintas problemáticas en cuanto a doctrina, etcétera, incluso llegando a sínodos en los cuales se reúnen grupos de ancianos regionales. Y un tercer tipo que encontramos es el tipo de gobierno congregacional, y en este tipo el gobierno recae sobre la iglesia local, Quisiera comentar solamente que nosotros como iglesia utilizamos una mezcla entre el tipo de gobierno presbiteriano y el tipo de gobierno congregacional. Nosotros creemos en la pluralidad de ancianos porque así es como lo vemos en las Escrituras, y también creemos en la autoridad de la iglesia local, pero hasta ciertos aspectos dentro de la vida de la iglesia, como por ejemplo la disciplina que se ejerce en la iglesia local y el nombramiento también de ancianos y diáconos. Entonces nosotros vemos en estos 2 tipos de gobierno, el presbiteriano y el congregacional, algo que se acerca a lo que podemos encontrar en las Escrituras. Muy bien, entonces vamos a ampliar este tema, porque se ha hablado del gobierno episcopal, el gobierno presbiteriano y también congregacional. Entonces vamos a escuchar también a el pastor Miguel. Sí, gracias. Puntualmente nuestro hermano Alberto hizo la aclaración. Esta división de la que él habló es una división que surge vía historia, la historia de la iglesia o la historia de la misma iglesia nos ha dado estos tipos de gobierno, es decir, la nomenclatura de estos tipos de gobierno no se van a encontrar de manera directa o palpable en la Biblia como tal, sino que son de la experiencia que nos aporta la historia. Y aquí nada más para comentar unos detalles más. No solo la iglesia católica, o sea, como modelo la iglesia católico-romana, pues tiene esta figura, esta pirámide, este triángulo de la figura episcopal, donde uno es la absoluta autoridad, donde uno es el que tiene todo el poder, etcétera, etcétera. Pero la experiencia, bueno, no es nada más ahí. La experiencia, por desgracia, hasta el día de hoy, en muchos círculos cristianos se maneja o se gobierna de esta forma, donde uno es el mandamás, el que dirige, y de hecho no se le puede ni llamar la atención ni decirle nada porque él es el ungido de Jehová, como algunos lo llegan a tomar. Y esto, bueno, porque a alguien le puede surgir la duda, bueno, es que estos términos, si no están en la Biblia, entonces, ¿de dónde están surgiendo? Surgen de la historia, pero los podemos filtrar, los podemos visualizar a través de la Escritura para ver qué tipo de gobierno es el que el Señor quiere para su iglesia. Nada más para comentar de esta
figura episcopal. Efesios 4:11 nos habla de que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, etcétera, y la composición está en plural. Ahí nos aporta un dato, está en plural, no en singular. Hechos capítulo 14-23, por ejemplo, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nuevamente está en plural, y prácticamente todas las verdades que se hablan de la iglesia se encuentran en una construcción gramatical en plural, es decir, el individualismo de entrada, el individualismo como forma de gobierno, pues no la vemos a la luz de los registros originales en la Biblia, ¿sí? Y aquí, bueno, lo decimos y es responsabilidad decirlo. Si nos está escuchando en este momento algún ministro que está utilizando este tipo de gobierno, donde nada más él es el único y él gobierna de manera profunda, total, la iglesia, bueno, la invitación es, vamos a la escritura para ver qué tipo de gobierno se debe de estar ejerciendo. El ya fallecido teólogo R.C. Sproul en una ocasión dijo que el gobierno episcopal produce o es muy dado a la corrupción, porque, como decía también un presidente de Estados Unidos, si quieres probar el carácter de un hombre, dale algo de poder, dale poder y vas a ver que el poder corrompe al hombre. Hay una gran debilidad. Si alguien ostenta el gobierno de la iglesia de manera total, absoluta, hay una apertura, una debilidad muy grande. Y, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 21, nos ordena que nos sometamos los unos a los otros. Entonces, si alguien dice, yo soy el líder, yo soy el que va a ordenar, yo digo que se va a predicar, que se va a cantar, yo digo, yo gobierno, pues entonces incluso está fuera de los parámetros del sometimiento mutuo que debe existir entre los hermanos dentro de la iglesia. Y este sometimiento, pastores, escúchenlo, este sometimiento también incluye a los pastores, a los que están gobernando la iglesia, que yo sé que en algunos círculos esto no les gusta, no es muy bien aceptado, pero pues precisamente estamos dialogando para ver lo que la Biblia está enseñando y bueno, la Biblia entonces nos da pautas para poder nosotros definir, como decía también el pastor Alberto, para poder definir, bueno, qué tipo de gobierno vamos a llevar, que lo podemos llamar un gobierno bíblico, pero pues vamos a mostrarle a nuestros oyentes las características para decir por qué nos inclinamos por este tipo de gobierno en específico. Correcto, y ya vamos a ir con el pastor Serafín. Quiero señalar lo siguiente, y es que en Latinoamérica, nos están escuchando aquí en Latinoamérica, vemos mucho eso, precisamente gobiernos donde está una sola persona, y no estamos hablando de la religión tradicional, la religión católica, ¿no? Entonces, bueno, pastor Serafín, sobre el particular, ¿qué tenemos por decir? Yo solamente quiero hacer una aclaración porque nos pueden estar escuchando hermanos que sean el único pastor en una congregación, el único pastor. Ese caso fue mi caso en un determinado tiempo y considero que es el caso de muchos ministros, de muchos llamados, de muchos pastores, y no es que esté mal que haya un pastor en una iglesia siempre y cuando se esté procurando trabajar, dedicarse a capacitar nuevos ministros para que lo acompañen en esta labor. O sea, no es que esté mal que haya un solo pastor en determinado tiempo, está mal que haya un solo pastor y que así se quede por la eternidad, por siempre, ¿no? Entonces, algunos pueden escuchar y sentirse mal porque nada más es un pastor. Bueno, pues es un pastor, pero se entiende de acuerdo a los parámetros bíblicos que tiene que buscar capacitar a otros que sean sus colaboradores, junto con los diáconos, por supuesto, que ahorita vamos a comentar. Era nada más un dato para que no se sientan mal, porque a veces se sienten mal porque nada más es uno, ¿verdad? Dice, yo soy aquí el mandamás, pues por el momento puede ser así, pero es importante que se apoye con otros hermanos. Pastor Serafín, apuntando a lo que tú has dicho, eso se podría dar, que estás hablando de un solo pastor, sobre todo en los inicios, ¿no es cierto?, de una iglesia, pero quizás una iglesia que ya lleve buen tiempo, eso tendría que revisarlo. ¿Sería, digamos, que es el punto?
Exactamente, mi hermano, exactamente. O sea, si se inicia, pues por supuesto lo más común es que inicie un solo pastor. En ocasiones han iniciado ya 2 o 3 pastores a la vez, pero no sé el caso de mi hermano Alberto, cómo haya pasado en su congregación, pero casi siempre inicia uno, ¿no? Entonces, lo no sano sería que siempre permaneciera así solamente uno. Lo sano es que con el paso del tiempo se vayan colocando más ministros. Precisamente, y antes de continuar con lo que tenemos, preguntémosle al pastor Alberto cómo ha sido el caso de él. Adelante, pastor Alberto. Sí, es bien interesante porque el Señor ha tenido demasiada amor y gracia para con nosotros, porque precisamente a nosotros nos tocó ordenar a 2 pastores desde el inicio de la iglesia, mi persona y el pastor Adrián. Y ha sido de gran bendición porque, y de gran aprendizaje y de gran santificación, lo tengo que decir claramente, porque cuando tenemos una pluralidad de ancianos, los pensamientos, aunque el Espíritu Santo mora en nosotros y somos hijos de Dios, tenemos pensamientos distintos con respecto a la dirección que puede llegar con respecto a la iglesia. Pero sin embargo, la búsqueda de la unidad y la búsqueda de la verdad con respecto a la palabra debe estar por encima de todo, considerando a nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. En nuestro caso, gracias a Dios que tuvimos una doble ordenación desde inicio, pero no es así el caso en algunas congregaciones que conozco. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el hermano Serafín. Hay ocasiones en las cuales hay un solo pastor, y no deberíamos de buscar una pluralidad de ancianos solamente por tener pluralidad de ancianos. Un anciano debe de ser nombrado si es que cumple verdaderamente con las calificaciones dadas según las Escrituras. Entonces, si alguien está ya calificado para hacerlo, es correcto nombrarlo y esperar hasta que se levante un nuevo hermano para ser nombrado en un tiempo futuro. Bueno, entonces ya conocimos el caso allí del pastor Alberto, y ahora vamos a ir entonces con el pastor Serafín, y es: ¿por quién debe ser gobernada la iglesia? ¿Por quién debe ser gobernada la iglesia, pastor Serafín? ¿Por quién debe ser gobernada? Bueno, la Escritura nos dice que debe ser gobernada por los ancianos, y en colaboración con los ancianos están los diáconos. Ahora, surge una pregunta aquí: ¿quién designa a estos ancianos? ¿O quién designa a estos diáconos? ¿Okay? Los ancianos se van a encargar más de los asuntos espirituales, la enseñanza de la palabra, la consejería y de estas índoles. Los diáconos, y más adelante seguro se desarrollará, se encargarán más de colaborar, sí, con los ministros para facilitar sus tareas, pero se encargarán más en áreas de servicio a las necesidades materiales, físicas de la iglesia. ¿Ok? Ahora la pregunta es: ¿quién designa a los ministros? Por ejemplo, en Mateo 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿quién designa a estos ministros que han de estar gobernando la iglesia? Dios. Rogad pues al dueño de la mies, entendemos que es el Padre. En Efesios 4:11, que ya fue citado, dice que Él mismo, y Él mismo, según por el contexto, es el Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esta es la labor de los ancianos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces encontramos que en Mateo 9:37 y 38 es Dios el que envía ministros, obreros. Por cierto, ministro viene de minister, que significa pequeño, menos, y contrario a magister, que significa más. Entonces, cuando alguien es colocado como ministro, se debe de notar y debe él mismo de tener este pensamiento de que es pequeño, de que viene a servir, de que no a ser el mandamás. Ok, como paréntesis, continúo. En Efesios 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, podemos notar en estos tres textos la Trinidad. La Trinidad está interesada en la salud y en el buen desarrollo de cada iglesia. Ya se citó el texto de 1 Timoteo donde dice, los ancianos que gobiernan. Entendemos entonces que estos ancianos que gobiernan la iglesia fueron colocados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y nadie puede ser un ministro de Dios, nadie, y esto espero que desarrollemos un poquito aquí, porque seguramente nos han de estar escuchando algunos hermanos con intenciones de ser pastor, y qué bueno, gloria al Señor, como dice Pablo a Timoteo, esa es una buena obra, obra desea, pero nadie puede ser colocado como ministro si no es llamado por Dios, y de acuerdo a los textos que ya vimos, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces hasta ahí lo dejo y espero que podamos desarrollar esto un poco más. Bueno, entonces desarrollemos y vamos entonces con el pastor Miguel, precisamente en esa temática del carácter y el testimonio de los ancianos. Adelante, pastor Miguel. Sí, Hechos 20:28, como citaba el pastor Serafín, el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, etcétera. Y bueno, el contexto que tenemos, que no debemos de perder de vista, es que el Señor constituye apóstoles, profetas, etcétera. El Señor regala dones a la iglesia. Ahora, estos dones, ya sean ministeriales o dones espirituales que el Señor regala a su iglesia, también deben de ser filtrados o deben de ser vistos por la propia iglesia. Si bien alguien dice, yo tengo el llamado para ser pastor, yo tengo este anhelo profundo de ser pastor, bueno, ese sería un primer indicativo y es bueno. Si hay un deseo que consume tu corazón, que no percibes otra forma de vida, sino decides que yo quiero servir a Dios, etcétera, ahí ya sería cuestión de platicar con la persona qué está sucediendo con él, pero no bastaría nada más con decir yo tengo la convicción de que Dios me ha llamado. Bueno, Dios regaló dones a la iglesia. Los dones en la iglesia se van a ejercer, van a ser ejercidos dentro del marco de la iglesia, es decir, van a ser visibles. Entonces la misma iglesia va a poder verificar o va a poder avalar ese llamado que alguien está diciendo a través de los dones que él está expresando en el cuerpo de Cristo. Me permito leer Hechos capítulo 14, versículo 23, nuevamente este texto que leí hace unos momentos, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y aquí es muy interesante, porque el término constituyeron que se está utilizando, aquí el término griego es heirotoneo, que significa votación a mano alzada. Dicen algunos comentaristas bíblicos de este versículo, existen evidencias de que en los primeros siglos de la iglesia se requería el consentimiento o la aprobación, por así decirlo, de los miembros en la elección de los oficios sagrados. Es decir, desde la iglesia primitiva tenemos que la misma iglesia, el conjunto de hermanos, ven a un hermano y dicen, nosotros, no solo tú nada más estás dando testimonio de que has sido llamado al pastorado, sino nosotros mismos podemos dar testimonio de que efectivamente Dios te ha dotado de un llamado, de los dones para ser pastor. Entonces, nada más para abundar un poco más en el comentario que estaba haciendo mi hermano Serafín. Bueno, y estábamos también hablando sobre este tema para poderlo ampliar. Precisamente algunas personas sienten el deseo, ¿no? El deseo de servir a Dios, como lo mencionaban, pero realmente hay que tener un carácter y ese testimonio, y eso entonces es lo que también queremos ampliar. Bueno, ya hemos hecho referencia al pastor Serafín, el pastor Miguel, preguntémosle al pastor Alberto precisamente sobre el particular. Así que te escuchamos, pastor. Sí, bueno, el carácter de los ancianos, y quisiera comentar solamente que cuando hablamos de ancianos, estamos también hablando de ancianos, pastores y obispos. Estos pastores y estos obispos son igualmente ancianos, es la misma posición o el mismo nombramiento.
Cuando hablamos de las características de estos hombres que son ordenados para dirigir a la iglesia, estas características las podemos encontrar en Primera de Timoteo capítulo 3 y en el capítulo 1 del libro de Tito. Y ahí vienen las características o calificaciones que debe de cumplir un hombre que busca ser ordenado como pastor. Pero a este punto yo esperaba que ya hubiéramos abordado Primera de Timoteo 3 y Tito 1, y yo lo que quería comentar en cuanto al carácter de estos ancianos pastores y obispos es las características que su propio nombre nos muestran o nos revelan. Digo, sabemos que distintos nombres son aplicados a Dios en el Antiguo Testamento, y cada nombre tiene una importancia, una relevancia en cuanto a su nombre. Y también tiene esto que ver con los ancianos pastores y obispos, que es un solo hombre. Ancianos son hombres maduros, hombres respetables a quienes te acercas para pedir consejo, consuelo, sabiduría. Eso es lo que representa un anciano. Un pastor es un hombre que alimenta, protege y dirige a su rebaño. Son ciertas características. Y un obispo es un hombre que supervisa a la iglesia. Ahora, estas son figuras de los nombres que se tienen para estas autoridades de anciano, pastor y obispo en la iglesia, pero que nos dan o nos muestran cómo es que debe de ser el carácter de aquel hombre que busca o está buscando participar en esta posición de anciano, pastor y obispo. Hombres maduros, respetables, a quienes se puede pedir consejo, consuelo, sabiduría, pastores que alimentan, protegen y dirigen, y obispos que supervisan en la iglesia. Y obviamente tiene un contexto espiritual, pero podemos seguir hablando al respecto. Bueno, Pastor Serafín, adelante, sí. Quiero aclarar, porque seguramente muchos de tu audiencia no están muy familiarizados con los términos. Anciano no se refiere a una persona de pelo cano, bien viejito, pelo blanco, arrugado, bien viejito, ¿no? Puede ser, en su caso, pero también puede ser un joven. De hecho, Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Y se calcula que en ese tiempo Timoteo tenía aproximadamente 35 años alrededor. Era un hombre joven. Y se entiende que era joven porque los dirigentes de Israel eran hombres ya maduros, mayores de 50 años, así, pero Timoteo era joven, y muchas veces por la juventud se menosprecia al que se va a colocar como dirigente. Entonces, cuando decimos ancianos, no nos estamos refiriendo a personas viejas, sino nos estamos refiriendo a personas maduras con el carácter que menciona bien mi hermano Alberto. Ahora, con relación a esto que menciona Alberto, que hay ciertas características, y yo creo que aquí vamos a ahondar y debemos detenernos, ir despacito con esto, porque cuando se coloca una persona no apta para el ministerio, las almas están en riesgo, las almas están en juego, porque dice también el Señor Jesucristo que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hoyo. Entonces, no se debe colocar a alguien nada más porque tenga simpatía, sea carismático. No se debe colocar a alguien porque sea bien parecido, buen mozo, sabio o inteligente. No se debe colocar a alguien solamente porque sea capaz en la oratoria. Este es bueno para hablar, entonces coloquémoslo como pastor. O no se puede colocar a alguien solamente porque me cae bien, porque tiene buen carácter, porque es muy amable, me siento bien con él. No se debe tampoco colocar a nadie porque tenga buena capacidad económica, y eso en ocasiones es muy dado. Yo he sabido mucho de eso. Este tiene buenos recursos, lo voy a poner como mi pastor, colaborador, o lo voy a colocar en algún lugar. No, cuidado con eso. No se debe colocar a nadie solamente porque tenga una posición social. Es que vino el presidente municipal, se está congregando aquí conmigo, o el regidor tal, o que tenga algún estatus político, entonces lo voy a colocar también en la iglesia para que tome las riendas de la iglesia. No, cuidado. Y tampoco, y esto quiero hacer énfasis porque es muy dado, se debe
no se debe colocar a nadie solamente porque sea familiar del pastor, ¿eh? O sea, no es, ¿cómo se le dice en política? Cuando alguien le cedes nada más porque es tu pariente, nepotismo, ¿ah? Nepotismo. En el cristianismo no hay nepotismo. Los hijos de los pastores no son los sucesores del gobierno de la iglesia, no. Como bien lo citaba Cermeño, es en base a los dones manifiestos que se identifica quién va a ser pastor. Tampoco es la experiencia, porque muchos pueden tener mucho tiempo en la iglesia y haber servido en muchas áreas, tampoco es por la experiencia que se debe, esas no son las características para colocar a un ministro, no son los institutos, no es la capacidad académica, no son los seminarios, ni ningún tipo de supracapacidad las que determinan quién debe ser pastor, sino el llamado de Dios. Y ahora déjame cerrar con esto del llamado de Dios, con algunos ejemplos. Por ejemplo, Dios llamó a Moisés. En Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que él iba a ver cuando lo llamó en el monte, a la zarza, dice, Dios de en medio de la zarza, Dios lo llamó de en medio de la zarza, le dijo, Moisés, Moisés, y sabemos para qué lo llamó, para dirigir a su pueblo. Dios llamó a Samuel. ¿Recuerdan cuando el joven Samuel ministraba junto con el sacerdote Elí y Dios lo llamó, ¿verdad? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, primer libro de Samuel 3:10, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Jesús llamó a sus apóstoles y colocó a sus apóstoles en el servicio. Dice que él subió al monte y llamó a los que él quiso, ¿ok? Y Jesús llamó a Pablo, lo sabemos muy bien. Ok, ¿a qué voy con esto, mi hermano? Que el llamado de Dios debe estar presente en cada siervo, cada varón, ahorita vamos a entrar en esos detalles y si no alcanzamos ahorita para las próximas, es Dios el que designa y no por características de simpatía, de familia, de capacidad, de posición social, de lo que gustes y mandes, sino es porque Dios ha dado dones que se tienen que manifestar y que la misma iglesia, como bien lo citaba Cermeño, lo tiene que reconocer. Y bien, o sea, como citaba Alberto también, Dios, el Señor dejó unos parámetros que están en primera a Timoteo 3 y en Tito 1, Pedro también nos menciona acerca del carácter y los vamos a desarrollar para bendición de la iglesia. Adelante, Pastor Alberto, y antes de que pasarlos, quisiera decirles que tenemos varias preguntas, entonces después del Pastor Alberto, vamos con preguntas que han dejado nuestros oyentes. Pastor Alberto. Sí, no, muy brevemente, a lo que me refería con ancianos, pastores y obispos, me refería a un término espiritual. Obviamente hombres maduros espiritualmente hablando, no necesariamente tiene que ver con la edad. Históricamente sabemos que Spurgeon fue ordenado a los 19, 20 años, algo así alrededor. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con una madurez espiritual. Cuando un pastor alimenta, protege y dirige su rebaño, estamos hablando del ministerio de la palabra, todo eso es realizado por medio de la palabra de Dios. Y bueno, solamente lo quería aclarar brevemente. Bueno, gracias, Pastor Alberto. Tenemos algunas preguntas y es que lo que viene más adelante es un poco que vale la pena profundizar, ¿no? El tema de la ordenación. Entonces, démosle prioridad a algunas preguntas, dependiendo cómo se nos va el tiempo, ya vamos mirando. Es que lo que han mencionado ha generado bastante inquietudes. Fíjense, mis hermanos pastores. Bueno, entonces, quiero trasladar la primera. Algo ya hemos abordado, pero sería importante que se amplíe y aquellas personas que han preguntado tengan la claridad. Dice, ¿cuánto tiempo debería ser que un pastor esté solo? ¿Cuánto tiempo? Y dice, ese pastor que está en esa condición debería ser una emergencia dentro de la iglesia. Él está hablando un poco del tiempo. Bueno, quien quiera responder, pues me levanta la mano para igual ubicarlo también en cámara. Adelante, Pastor Miguel. Bueno, no existe un tiempo como tal, un tiempo definido, pero la misma Escritura nos dice que el Señor constituye estos dones ministeriales, pastores, maestros, etcétera, para la iglesia, para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces se entiende que cuando una obra comienza, pues comienza solo. Realmente a veces comienza el pastor y la familia del pastor, el pastor y el vecino, el pastor y él está solo, aunque
ya hemos abordado esta temática de que solo, pero no fuera de armonía, es decir, puede estar siendo apoyado por otros ministerios sin entrar a la no existente cobertura espiritual de la que también ya hablamos en programas pasados. Entonces, se entiende que en este proceso de discipulado que él está ejerciendo, del pastorado que él está ejerciendo, del alimentar a las ovejas, él les está dando la doctrina, les está dando la instrucción, y pues se entiende que dentro de la congregación, dentro de la iglesia que él está pastoreando, habrán dones manifiestos que él estará viendo en sus ovejas, por decirlo así, y entonces ya en algún momento él tendrá el testimonio de que quizás hay hermanos que tienen pues el llamado para ser diáconos, para ser pastores, y entonces ya en su momento, ya después de una preparación, pues ahora sí vamos a ordenar a un pastor más para la iglesia. Entonces, un tiempo como tal no lo hay, sino la misma labor pastoral pues va a dar como resultado que se va a generar estos dones ya trabajados por el Señor, ya preparados para que el Señor sea quien acerque a la mies obreros y se pueda desarrollar un trabajo más corporativo. Adelante, Pastor Serafín. Sí. No todos los comienzos de iglesias son iguales. Lo más sano sería que una iglesia comience por un misionero enviado de una iglesia que ya esté bien establecida. Eso sería sano, porque cuando uno comienza, y esto es mi experiencia, yo comencé solito, el Señor me llamó y estuve por bastantes años, bueno, algunos años, no digo bastantes, algunos años solo, y yo no sabía cómo conducirme. Mi contexto es pentecostal carismático. Yo arrebataba, yo pisaba y yo cancelaba y una serie de cosas. Bueno, cuando el Señor me movió a salir de ese lugar fue porque yo empecé a conocer la doctrina correcta, empecé a estudiar teología sistemática, empecé a conocer las doctrinas de la gracia, a muchos autores reformados que la verdad son buenos autores que te ubican bien. Entonces yo salgo de esa iglesia a causa de haberme nutrido de todo eso, y ya no era compatible mi mente con lo que yo estaba viendo. Salgo y dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo inicié diciendo, bueno, vamos a abrir una casa de estudio, mi familia me acompañará y invitamos a vecinos, salimos a evangelizar, pues vamos a ver qué hacemos. Y el Señor tuvo a bien levantar esa obra, pero yo tenía que apoyarme con alguien o con algunos. Entonces, lo primero que me apoyé, por supuesto, es con Dios y su palabra, y recorrí a muchos recursos de buenos hermanos con iglesias establecidas para saber cómo se conduce una iglesia. Entonces, mi recomendación es que si salen solos e intentan iniciar una obra, vayan y apóyense con una iglesia que esté sólidamente caminando. Esa es mi recomendación. Ahora, si salen de una iglesia como misioneros, un plantador, bueno, pues se entiende que el misionero o el plantador estará apoyándose constantemente con su iglesia hasta que esa iglesia pueda caminar, y de ahí en adelante que camine sola, ya estructurada, ya bien establecida, ¿ok? Ahora, con relación al tiempo, está bien respondido, eso no hay tiempo. El tiempo es al tiempo de Dios, podemos decirlo así. Sí. Complementemos rápidamente, Pastor Miguel, igual tendremos 2 preguntas más. Adelante, Pastor. Rápido, nada más. Lo que está diciendo el Pastor Serafín es muy importante, y aquí, bueno, sí quiero dirigirme a aquellos que están trabajando solos, sí es muy importante. Un ministerio, ya reconocido, un ministerio que ya ha caminado por más tiempo para que te esté apoyando, te esté dirigiendo, te esté aconsejando, etcétera, etcétera. Y ahora, también es muy importante que si este ministerio te llega a decir, ¿sabes qué? Esta obra no está dando frutos, es momento de cerrar, etcétera, algo así, de acatar el consejo que está dando un ministerio que tiene ya mayor experiencia, porque una de las tentaciones que tienen los pastores que trabajan solos es que a mí nadie me va a decir nada y yo estoy trabajando de esta forma. De manera rápida, yo trabajé alrededor de 2 años, casi 3 años en 3 obras que estuve trabajando en ellas de manera
las fundé, pues, como dicen en México, picando piedra. Fueron 3 años, pero llegó un momento en que un ministerio que era de mayor experiencia me dio el consejo de no se puede continuar con estas obras que tienes, y tuve que obedecer, y bueno, la consecuencia de esta obediencia es, el día de hoy estoy trabajando desde la cruz con mi hermano Serafín, y aunque duela, pues reconocer quien tiene mayor experiencia, el consejo, y finalmente recordar, la iglesia no es mía, es del Señor. Entonces, bueno, quito mis manos en esto, aunque duele, pues el trabajo, las horas que se invierte, pero es del Señor y Él va a ser glorificado, y es lo que buscamos, su iglesia, que sea cuidada, que sea protegida. Bueno, ahora miren esta pregunta, les pido el favor que me levante la mano, es lo siguiente, dice, yo quiero preguntar, por ejemplo, cuando un pastor toma sus decisiones, pero se apoya en el copastor. Entonces ahí nos salió otra figura. Aquí hay una pregunta del copastor. Y entonces esa persona se apoya en el copastor. ¿Eso es válido? Eso nos lo dice las escrituras. ¿Qué decir del copastor? Y no olviden que nos queda todavía una pregunta más. A ver, ¿quién nos ayuda a responder? Adelante, Pastor Alberto. Sí, pues en las escrituras no podemos encontrar el nombre de copastor, solamente hay pastores, y todos los pastores tienen la misma autoridad porque tienen el mismo llamado por el Señor, es el Señor quien los pone, entonces no hay tal situación. Obviamente dentro de los pastores o del consejo de ancianos, los hermanos tienen distintas capacidades que son empleadas para la edificación de la iglesia, pero no, eso no significa que uno sea mayor que otro. Así que, bueno, pues puede ser copastor, pero a lo mejor nada más de nombre, pero no con una distinción en cuanto a autoridad. Eso es lo que puedo comentar. Sí, Pastor Serafín. Sí, la conducción de la iglesia es por pastores, y es correcto lo que cita mi hermano Alberto. No hay sectores especiales, áreas especiales. Se ha escuchado mucho del pastor de alabanza, el pastor de jóvenes, el pastor de mujeres, o la pastora de mujeres, el pastor de varones, el pastor de misiones, el pastor... No. Solamente aparece la figura de pastor. Y si se levanta otro pastor, más allá de llamarle copastor, aunque tiene un sentido lingüístico, semántico utilizable, lo correcto es que, más decir copastores, pastoreamos juntos o trabajamos al mismo nivel, o jalamos parejo, decimos en México. Bueno, entonces vamos con la última pregunta por también cuestiones de tiempo, y es la siguiente. ¿Cómo se llega a la conclusión de que soy verdaderamente llamado por Dios para el ministerio? Entonces, ¿cómo se llega a esa conclusión? Y de hecho, hay muchas personas con esas inquietudes, ¿no? Entonces, vamos primeramente con el pastor Serafín, después el pastor Alberto, y no sé si le queda tiempo al pastor Miguel para algo pequeño. Bueno, adelante. Rápido para que todos comentemos. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Al ver las características de 1 Timoteo 3 y Tito y lo que dice Pedro y etcétera, algunos otros testimonios, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de cómo es que tiene el llamado, cómo es que sí está para pastor, pues lo vamos a ver de acuerdo a que cumpla las características. Entonces, eso solamente digo para dar tiempo a mis hermanos que puedan aportar. Pastor Alberto. Que estén al pendiente de las otras programas. Sí, bueno, como ya se dijo, el ser pastor es un llamado que procede por parte de Dios, pero es confirmado por medio de la iglesia, y sin embargo, un hermano que busca ser pastor es confirmado cuando ya está haciendo esa función en la iglesia local, haciendo una función de pastor sin ser ordenado como pastor. Y por eso también podemos identificar que es un pastor porque huele a pastor, porque vive como pastor, porque es alguien que está sirviendo como pastor, y entonces la iglesia lo identifica y lo nombra. No sé, Pastor Miguel. Hay dos preguntas rápidas que yo con algunos compañeros que están en el ministerio del pastorado
yo les hago y veo que sus respuestas están muy lejos de una respuesta satisfactoria, lo que me da a entender que realmente no han sido llamados como pastores. La primera pregunta es, ¿conoces lo que es la iglesia? Y la segunda, ¿amas a las ovejas? Y a veces no saben ni lo que es la iglesia, entonces ellos van a hacer todo menos el ejercicio de lo que es el verdadero gobierno de iglesia, y no aman a las ovejas porque, como decía el pastor Alberto, no huelen a ovejas, huelen a otras cosas, a dinero, a poder, a lo que quieran. Pero entonces, amas a las ovejas, conoces lo que es la iglesia, y si tienes una doctrina saludable de lo que es la iglesia, entenderás entonces lo que son las ovejas, el precio de las almas, y en verdad que las estarás cuidando, dándoles el alimento de la palabra de Dios. Sí, pastor Serafín. Rápido, mi hermano. Como testimonio acerca de lo que comenta mis hermanos, huelen a ovejas, tienen un trato, tienen el deseo, tienen amor. Ahí esa es una clave importante. En una ocasión, una persona se me acercó y me manifestó su anhelo de ser pastor. Pero en una ocasión, comentando acerca de tratar bien a las personas que vienen, de recibirlas con cariño, de saludarlas, de acercarnos, de conocerlas, de inquirir un poquito su situación, él me dijo, eso la verdad como que no es lo mío, así, eso la verdad como que no es para mí, no se me da. Y yo, ¿sabes qué es lo que dije? Entonces tú no tienes las características para ser pastor. Entonces, touch, ¿ok? Nada más. Bueno, se nos agota el tiempo. Muy interesante la participación de nuestros invitados. También muchas gracias, por supuesto, a las preguntas de los oyentes. Y bueno, lo que nos queda es seguir avanzando, porque vamos a continuar, si el Señor así nos lo permite, el próximo lunes. Vamos a seguir con este tema. También te recomiendo que vayas mirando los programas anteriores. Así te vas generando un contexto de lo que hemos venido desarrollando, y quizás en esos programas anteriores algunas preguntas quedan resueltas. Entonces es muy importante que mires ese contexto de los programas anteriores. Bueno, entonces al pastor Miguel, muchísimas gracias. También damos gracias al pastor Serafín, al pastor Alberto, a nuestros oyentes por acompañarnos. El Señor les bendiga. Y bueno, la invitación es muy cordial para que dentro de 8 días nuevamente nos acompañen en este espacio que venimos desarrollando de eclesiología aquí en cielosabiertosturradio.com. Muchísimas gracias, el Señor les bendiga. Radio con propósito, somos Cielos Abiertos, tu radio.